Então, boa tarde. Eu queria um pouco falar assim como foi fazer este trabalho. Antes, faz 10 anos, eu me envolvi um pouco com a biografia da escola, escrevi um pouco um artículo e, bom, meu irmão também trabalha aqui, é Luís, o espanhol, e eu, como falou ela, eu fiz o biográfico com Gudrun. E vários anos antes de conhecê-la, eu já estudava antroposofia, mas eu não só queria entender com a cabeça, e com ela eu consegui vivenciar a antroposofia. Então eu me uni a ela e me vim para o Brasil. E para fazer este trabalho nós fizemos assim muitas entrevistas com pessoas que estão aqui e outras que também não estão, e também outras que não foram entrevistas gravadas, sino entrevistas online e assim. E incrivelmente todas elas falaram dessas palavras que Glaucia falou agora no começo: gratidão e amor por esta escola. Isso é algo que me emocionou muitas vezes quando eu fiz as entrevistas e que me emociona ao falar aqui, porque todo mundo, apesar de todas as dificuldades que tem na escola e dificuldades que tiveram com a escola, sente muita gratidão e muito amor por todo o que viveram aqui. Que é um marco na vida deles, como para mim foi um marco a Gudrun e Artemisia, um marco na vida deles, o antes e o depois da escola. Então, agora eu passo a palavra para Beto. Então, boa tarde. Para mim é uma honra. Também me faltou isso. Diga. Me faltou uma coisa. Me faltou que, quando me falaram sobre vir para fazer a biografia, eu fiquei feliz por isso, por todas essas coisas que eu falei para vocês. Mas depois me falaram que teria um público enorme. Eu digo, ai meu Deus, aí eu deixei de ser feliz. E falei que desisti. E depois eu pedi a Beto que viesse a me ajudar para um apoio, porque sempre é bom trabalhar com os outros. Então, Beto. Obrigado, Amparo. Boa tarde. Para mim é uma honra, um prazer enorme estar aqui com vocês, celebrando esse marco tão importante dessa escola, que é uma escola muito importante para o Brasil. E eu estava lembrando esses dias, eu conheci a escola em 88, eu sou do Rio de Janeiro, eu morava no Rio de Janeiro na época, e eu vim aqui para assistir o Bazar de Natal. E me encantei, fiquei muito, claro, acho que todo mundo que vem pela primeira vez assistir o Bazar ou qualquer coisa nessa escola, fica encantado, E eu logo decidi, eu vou fazer o seminário Waldorf. Só que eu morava no Rio de Janeiro, então não era possível na época. E em 1990, então, a Leonora Bertalô criou o CEPAPA. Eu falei, opa, agora eu posso, porque eram módulos, Então eu entrei na primeira turma do CEPAPA em 1990 e tive aula com muitos professores importantes aqui dessa escola durante o CEPAPA, os 3 anos de seminário. E depois disso eu fiquei muitos anos vindo pouco aqui na escola, uns 30 anos vinha pouco. Vinha para ver, às vezes, o Bazar de Natal, às vezes uma palestra. E no final de 2019 para cá eu comecei a vir mais vezes, mas já como consultor da Colaborar, ajudando a escola em alguns momentos, E então pude vivenciar aspectos diferentes da escola. E é uma escola grandiosa, uma escola grandiosa que irradia conhecimento para todas as outras escolas e iniciativas antroposóficas no Brasil. Então é muito bonito a gente estar aqui celebrando 70 anos. E eu fiquei pensando esses dias, imaginando quantas crianças passaram por aqui nesses 70 anos. Imagina quantas crianças e jovens passaram por aqui no seu caminho de desenvolvimento, um caminho de desenvolvimento com um olhar artístico, um olhar da arte, assim, que traz vida para o desenvolvimento. Então, e também assim, fiquei imaginando tantos adultos também que passaram por aqui, tanto como mãe, pai, familiares dos alunos, ou também quem trabalha aqui, exerce sua profissão aqui, que também todas as pessoas também passaram e têm passado por um lindo caminho de desenvolvimento, que estar trabalhando numa escola também nos traz esse aspecto do autodesenvolvimento muito forte.
Bom, então é isso. Então eu espero que nesses dias de congresso a gente celebre juntos essa história muito bonita e que possa trazer novos impulsos também daqui para frente para a escola. E eu queria começar, antes da Amparo entrar em aspectos da biografia da escola, porque a ideia hoje é a gente apresentar um panorama geral da biografia da escola, né? Então, antes da Amparo entrar no aspecto da biografia da escola, eu vou ler aqui um texto que eu escrevi baseado na biografia, né? A gente, como ela falou, ela principalmente, né, entrevistou muita gente, e então nós tomamos conhecimento, nos aproximamos da escola a partir de vários olhares diferentes, né? Então a gente foi formando uma imagem desse ser Escola Waldorf Steiner. E inspirado nessa imagem eu escrevi um pequeno texto que eu vou trazer como um preâmbulo assim da biografia. Escreveu ele. Sim. É uma história de 70 anos. Era uma vez uma linda criança que nasceu num lar muito caloroso e amoroso. Seus pais eram cavalheiros que viveram tempos muito sombrios e tenebrosos em outras terras. Enfrentaram grandes desafios de discriminação e perseguição. Chegaram de navio numa nova terra, onde foram muito bem acolhidos e, num gesto altruísta e de agradecimento, tiveram sua filha nessa nova terra, para viver livre de preconceitos e discriminação. Ela cresceu rápido, exigindo que seus pais providenciassem uma casa maior. E como eles estavam imbuídos de uma causa maior, que mobilizou seus esforços, ela pôde desabrochar e florescer nessa nova casa, onde recebeu muitas pessoas que chegaram de diferentes lugares para ajudar no seu desenvolvimento. Como todo mundo, viveu momentos muito felizes de importantes conquistas. Cresceu em sabedoria e beleza, recebeu reconhecimentos nacionais, mudou de nome. Viveu também momentos muito difíceis, de grandes crises. Entristeceu com os conflitos, com a oposição entre antigas e novas visões, viveu a dor da separação, da discriminação e da indiferença. Precisou sempre de muita coragem para enfrentar diversos obstáculos que surgiam, por querer viver sua espiritualidade livre, num mundo muito materialista. Foi cada vez mais adquirindo experiência, começou a ajudar outras famílias a conceberem, parirem e cuidarem de seus próprios filhos. Foi se tornando sábia, vivida e uma referência para os mais jovens. Mas eis que surgiu um tempo frio, congelante, que trouxe consigo um espírito conservador, de acomodação, de já saber de antemão como as coisas devem ser, de não ousar, de não se abrir para o novo, que um dia foi sua fonte de vitalidade. Ela então passou a conviver com uma tentação de se fechar para o que já sabe e com um risco de se elitizar e de se distanciar das grandes questões sociais da atualidade. Tem uma predileção por grandes feitos, grandes realizações, e se cobra muito pela perfeição em tudo que faz, o que traz um peso, um fardo sentido por quem convive intimamente com ela. No sentido oposto ao fardo que pesa, há um encantamento que eleva, que faz com que muitas pessoas se dediquem apaixonadamente por sua missão e que aprendem muito com sua jornada de vida. Muitas pessoas gratas por terem podido encontrar sua própria missão de vida e desabrochar suas próprias individualidades dentro dessa vida maior. E agora ela, que já foi criança, jovem, adulta, mãe, é hoje uma senhora sábia de 70 anos, avó. Surge então uma nova possibilidade de se abrir para receber de volta, aprendendo com as mais jovens que ajudou a nascer, sobre as novas questões contemporâneas. E surgem também novos desafios. Como resgatar seu impulso original de viver livre de preconceitos e discriminação nos tempos atuais? Que impulso novo altruísta deve surgir para mobilizar seu futuro? O que deve morrer e o que deve nascer para que o espiritual cresça em si? Nesse novo caminho que aponta para o futuro, aquela criança que nascia há 70 anos continuará cumprindo sua missão espiritual, uma causa nobre, de praticar a arte da educação para desenvolver pessoas livres, que através de sua formação integral
são comprometidas com um mundo mais humano. Bom, voy a falar primeiro que este quadro negro que ninguém vê é para mim só, não é para vocês. Porque lá fora tem todos os banners com a biografia da escola. Depois, quando vocês se queiram, porque aqui, claro que está mais completo. Quando vocês queiram depois ficar mais perto, podem fazer. E como ele falou, a escola não é só uma escola. Por isso é um pouco complexo falar da biografia da escola, porque além de ser, o sea, primeiro que é a primeira escola do Brasil, é a primeira escola do Brasil, é o berço da pedagogia Waldorf, de onde todo surgiu. E também é um centro de educação de adultos, porque adultos juntos precisam se autoeducar para que algo que eles vienen a trabalhar possa surgir de uma forma adequada. E também é uma incubadora de iniciativas. Vocês vão ver como várias iniciativas surgem desta escola. E também é um centro cultural, porque arte e cultura, desde o começo da escola, é uma parte muito importante da escola. Então, eu vou começar a biografia por duas pessoas que me parecem que foram muito importantes, ou duas famílias que me parecem que foram muito importantes, apesar de que tiveram várias famílias que participaram da fundação da escola. Essas famílias são a família Schmidt e a família Lanz. Então, um pouco... Ai, a luz me incomoda. Um pouco falando da família Schmidt, da Hans Schmidt e Melanie Schmidt. Eles eram um casal que viviam em Alemanha, na época pré-guerra. Ella era judia. Eles já conheciam a antroposofia e estavam nessa época de que iba antes de eclodir a guerra, e eles já sofriam, estavam em um regime de exclusão, de desamor, e sofriam perseguição por isso, tanto o filho Pedro Schmidt como Hans e Melanie. Então eles conseguem sair de Alemanha 2 ou 3 dias antes de eclodir a guerra, pegam um barco, ainda nesse barco eles são interceptados e Hans vai para um campo de concentração. Melanie, que parece que é uma guerreira enorme, ela conseguiu, depois de algum tempo, tirar ele desse campo a través da Igreja Católica, de um arzobispo, e eles conseguem pegar um barco em direção ao Brasil. Y llegan a Brasil, llegan a Río de Janeiro y son recibidos con los brazos abiertos como Brasil acoge a todas las personas que vienen de fuera. Y Pedro, Hans trace uma imagem que fala muito desse contraste entre Europa, que estava em essa situação de guerra, e o Brasil, porque eles estavam como refugiados, não tinham papéis. Então eles veem um militar chama a porta e ele abre, morto de medo, porque estavam sem papéis, e eis que o militar era um vendedor de gravatas. Então eles se vestiu de militar porque era o seu uniforme antigo, mas eles perceberam como eles tinham chegado a uma terra que era diferente, que era muito diferente do lugar onde haviam saído, não? E eles depois vieram para São Paulo. E quando tiveram o Pedro, começa a trabalhar com 15 anos,
estuda de noite e traballa durante o día, e pouco a pouco ele vai estudando e se formando súa profesión. E con ele, cando ele ten 23 ou 24 anos, me parece, ele, bueno, coñece a Gudrun e tiene a primeira filla, que é a Glaya, que a partir de aí hai un episodio que despois eu voy a contar, que es, a partir de ese momento surge o intuito o la idea de montar una escola Waldorf, ¿no? Y la outra persoa é o Rudolf Lanz, que ele era una persoa húngaro, y él también tenía una mãe judía, también sufrió persecuciones, él estaba viviendo en Alemania, él no conocía la antroposofía, y cuando también en época preguerra, él ven para o Brasil con 23 anos. Ele era uma pessoa muito inteligente, muito superdotada, na verdade, porque ele fez com 21 anos e já era doutor em Direito, e ele não conhecia a antroposofia, mas no barco ele conhece uma pessoa que lhe fala da antroposofia. E quando ele chega ao Brasil, quando eles chegam, ele logo após, bueno, se empapa de antroposofia, vive a antroposofia e se torna membro da Sociedade Antroposófica. Então, essas duas, tanto Rudolf Lanz com Marianne, que é sua esposa, como Hans e Melanie, foram las dos pessoas assim que impulsionaram e fundaram, junto com outros antropósofos que estavam na época já no Brasil, fundaram a escola. Então, quando Melanie tinha a filha, a neta nos braços, a filha de Pedro nos braços, ela falou, precisamos montar uma escola. E o importante desse precisamos montar uma escola e desses casais deles e outros que estavam juntos nesse momento da fundação, é que eles não tinham filhos, ou os filhos já eram muito velhos, e não precisavam, ou a filha era muito nova, porque a Glaya ainda era muito bebê. Então, eles têm esse impulso de fundar a escola, um impulso altruista, não vem por uma necessidade pessoal, como normalmente se fundan as escolas. Eu tenho filhos, eu quero que meus filhos tenham uma escola Waldorf, junto com outros pais que têm também filhos, e fundam uma escola Waldorf. É uma necessidade individual. E aqui foi uma necessidade que, além do individual, eles queriam agradecer e queriam trazer essa escola e essa pedagogia para um mundo que estava con toda la guerra que se estaba destruyendo, con esa cuestión de la exclusión y do desamor, ¿no? Entonces, vienen por un impulso diferente y muy idealista, y ese impulso se ve a lo largo de toda del comienzo de toda la escuela y mucho para frente, ¿no? Entonces, eles dois, cuando a Melanie fala, precisamos montar una escuela Waldorf, Pedro, que ya era que era o pai da Glaya, não acreditou muito que podia acontecer, mas Melanie falou para Mahle, Ernst Mahle. Era Mahle, outro alemão que também estava em São Paulo, e ele apoiou a ideia, falou, sim, vamos. Então, juntos, eles... con otros alemanes que tenía, por ejemplo, la otra persona que na verdade, que fue la que troce una casa, prestó una casa enorme en el barrio Higienópolis, y en esa casa comenzaron esa primera escuela. Entonces, esa primera escuela se llamaba Escola Higienópolis. A casa fue cedida por el cónsul, él era cónsul de Holanda, se llamaba Dirk Berghout, y con él comenzaron la primera escuela, ¿no? En 1956.
E Hans, para fazer fez uma viagem para a Alemanha para buscar professores. E aí trouxe um primeiro professor, que era o Karl Ulrich e sua esposa, que eles já tinham fundado uma escola em Alemanha, já tinham bastante experiência em pedagogia, e eles são o primeiro professor. Eles também, em esse momento, eles convidam a um outro professor chamado Willy Epli, que ficou só um ano aqui no Brasil, pero que também era um professor muito experiente, mas teve, em esse momento, parece que teve um conflito entre, eu me imagino que porque quizá a escola era ainda muito pequena, ou não, estava começando, não precisava tanto professor. O Pedro Schmidt, em sua biografia, ele fala que hay que ter esse cuidado con la impulsividade, porque quando se toman decisiones impulsivas pode deteriorar muito o começo de algo. E esse conflito parece que foi muito desgastante durante um tempo, e depois Willy Epli salió. Então, Karl Ulrich foi o primeiro professor. Se comienza con 28 alumnos, todos eran filhos de inmigrantes europeos, holandeses, alemanes, suizos. Entonces, la escuela se impartía en alemán, claro, Ulrich no sabía portugués. Él era una persona muy letrada también y tenía muchas habilidades. No comienzo da escola, los profesores hacían todo, los profesores de clase hacían todo. Entonces, él también hacía todo, era profesor de clase, mas también tocaba, enseñaba coral y música, y pintaba y diseñaba, hacía de todo. Y la esposa era jardinera, profesora de jardín. Entonces, comienzan con 28 alumnos y luego, a los 2 años, ya tienen 180 alumnos. Entonces creció mucho en muy poco tiempo. Entonces ya en el tercer año de la escuela, que es como si fuera, siempre la biografía de la escuela da para compararla con la biografía de un individual, a pesar de que no es ano por ano, es otra forma de vivenciarla, mas da para comparar así. En el tercer año, que es la conciencia del yo, Karl Ulrich fala, o buscamos una escuela mayor o nos voltamos para Alemania. Entonces, ellos, otros del grupo de antropósofos, primero querían buscar un lugar de 3.000 metros y al final encuentran este lugar aquí, que es una fazenda. Esto, en la verdad, que vemos que donde estamos aquí ahora era una fazenda enorme de 15.000 metros cuadrados. Aquí Santo Amaro ainda era suburbio, no estaba incluido todavía ainda en la ciudad de San Paulo, era una zona rural, venía el burro con o leite, era todo de tierra, cuando llovía todo era lama. Entonces, cuando ellos se mudan para la fazenda en el año 59, en esta fazenda tenía la casa, donde es la parte administrativa aquí, esa casa la pegaron, la parte de embaixo para hacer el jardín, y la parte de encima ahí moraba o casal Ulrich, y moraba también la ritmista, que era a Frau Steglitz. Entonces, ellos fueron trayendo profesores de Alemania, y durante el tiempo que fue una escuela alemana, pues todo lo que se impartía era en alemán. Ahora que tú vas a colocar la cotinha. Una gotinha ahora. Gabriel. Já passar uns trechos das entrevistas. Quando eu nasci, a minha avó, Melanie, falou assim, a gente precisa fazer uma escola Waldorf para sua filha. Meus pais fizeram parte do grupo fundador da escola. E talvez para contar um pouco desse início,
que eu vivenciei como criança, mas depois eu soube como é que eram as coisas. Houve várias famílias que no pré-guerra vieram ao Brasil e foram acolhidas, puderam fazer uma vida boa e quiseram retribuir algo para a nação. Eram antropósofos que então decidiram que uma das coisas mais importantes seria investir na educação. E por que não então trazer a pedagogia Waldorf para cá? Começou com o Jardim da Infância e primeiro ano. Mas as festas tinham que ter algo substancial, com música. E eu tocava violino na época, meu irmão também já tocava alguma coisa, então nós éramos requisitados para fazer a música. Nós podíamos participar assistindo autos de Natal. Ou seja, para mim, a escola, na verdade, era a segunda casa. E a escola tinha aula aos sábados, e eu não. E aos sábados de manhã eu tinha aula de violino. Então, depois da minha aula de violino, quase todos os sábados eu vinha com minha mãe aqui à escola, porque minha mãe era encarregada de fazer as conversas de matrícula e tudo mais. Então, para mim, a escola era minha casa, uma segunda casa, embora eu não estudasse aqui. Pude assistir aulas com o Sr. Ulrich, que foi o fundador, professor fundador da escola. Algo que me impactou muito. Assisti às peças de teatro dos alunos, então eu participei, assistindo, mas vendo a escola crescer. No segundo ano de vida da escola, eu fui depois ser ajudante de jardim de infância. Você se lembra quantos anos você tinha? Eu tinha 18 anos. Aliás, eu me lembro muito bem de uma visita que fizemos a um casal que morava aqui em frente, quando, quer dizer, a escola já existia, mas quando se pensou em comprar essa propriedade aqui. Não há outra. Aqui. E então esse senhor trouxe meu irmão e eu para visitarmos esse terreno que tinha árvores maravilhosas, me impactou muito, tanto é que eu lembro desse fato. E a escola então veio para cá, mas eu ainda tenho lembranças muito boas do comecinho, eu diria. Muito bom. Então, isso. Faltou a Krista, que foi uma das primeiras brasileiras. Ela era brasileira, mas com ascendência alemã. Ela falava que o pai lhe obrigou a aprender alemão, e graças a isso, ela pudo depois ir a fazer o seminário em Europa e voltar aqui como professora, e depois ficou como professora de seminário, e até bem avanzada idade ela contribuyó con la escuela y con un seminario. Es algo que se ve en la mayoría de las personas que están ligadas con la escuela. Fueron alumnos, profesores, pais, y fican ligados con la escuela 40 o 50 años. Tenemos realmente un verdadero amor. A vida de ellos es a escuela. Y se puede hablar en algunos lugares, en algunas personas yo pensé, pareciese que la escuela es a misión de la vida de ellos. A mí ellos trabajan como empresarios, se realizan o ganan dinero para sus familias, donde ellos sienten que la vida de ellos tiene un sentido y que están haciendo algo con sentido en la escuela. Entonces vamos a continuar con la escuela. Entonces Rudolf Lanz, él fue uno de los fundadores, junto con Pedro Schmidt y junto con Berghaut. Lanz, él daba, durante todo ese tiempo, él vivió hasta el año 98, hasta el último minuto, una semana antes o 2 semanas antes, él estaba contribuyendo para la escuela. Entonces, en esa época, él
além de dar algunas materias, ele también comenzó a formar de forma práctica a los profesores brasileños que se allegaban. No había ainda seminario, entonces él ensinaba la pedagogía de una forma práctica y aos poucos ese seminario fue se conformando, ¿no? Pero en esa época él hacía de esa forma, él también hacía toda la parte administrativa y eso. Ahí él es, en esa primera infancia ainda, hubo otras crisis. Cuando yo falo de crisis, a veces nos tenemos dificultades de hablar de crisis, ¿no? Porque parece que crisis es algo horroroso. Mas crisis forma parte de la vida de una persona individualmente y forma parte de la vida de una institución. A crisis es una pasaje de conciencia. En la crisis podemos entrar en contacto mayor con nuestro propósito de vida. Entonces, a escuela pasó por muchas crisis, por muchas dificultades, y a pesar de todas esas dificultades, ella tiene hoy 70 años. Entonces, eso es lo que vale. Entonces, aquí teve una crisis de personas que achaban que precisaba expandirse, que la escuela precisaba expandirse ya en ese primer septenio, y personas que achaban que precisaba aprofundar. Y ese tipo de crisis yo acho que a lo largo de toda la biografía de la escuela se ha repetido, porque tiene a ver con esa polaridad de eso de aprofundar o expandirse. Y en ese trabajo conjunto se va viendo cuál es el término medio. Entonces, en el año 65, Pedro Schmidt él va para buscar otros profesores y trae o casal Gabert. Tenía 5 hijos. Cuando él fue a hablar, yo me imaginé una escuela que estaba no comienzo, inclusive o Karl Ulrich, cuando él veio, la escuela no estaba ainda, era só un ideal de los fundadores. Los pais los fundadores son como los pais de una biografía individual. Entonces, la escuela no existía. ¿Qué fuerza de argumentación tenía ese Hans Schmidt para traer personas que dejaron la seguridad y dejaron todo en Alemania para vir a un lugar 70 años antes de Brasil, hace 70 años? Y o Gaber lo mismo, tenía 5 hijos, dejó en el año 65, dejó toda la vida segura en Alemania y veio como profesor. Y él le dio aula de astronomía, de agrimensura, de física, de química. Ella y la esposa también participaron. Y otro profesor que fue muy importante para la escuela y que ainda hoy está vivo, pero que no pudo participar porque él está doente, es el profesor Alpineo. Y yo quería un poco traer una cartilla que él escribió para ustedes, porque él comenzó en el año 65 y fue activo hasta el año 2021, casi más de 50 años. Queridos profesores de la Escuela Rudolf Steiner de São Paulo, compañeros y amigos, na especial tarefa de conducir crianças e jovens na relación con o conhecimento da vida e súa sutileza. Por razóns de saúde, non poderei participar deste encontro de conmemoración de aniversario de 70 anos, mas quero contribuir con algunas palabras. En agosto de 65 inicié mi actividade como profesor e alumno. Esta relación profesor e alumno permaneció ata miña saída en 21. Ao mesmo tempo que ensinaba crianças e jovens, con os colegas, a través de encontros persoais, grupos de estudo e seminarios, fui aprendendo conteúdos importantes sobre o ser humano e súas dimensões espirituais. Con os colegas aprendí tamén a lidar con elementos sociais e administrativos. Aquí contribuían tamén de maneira importante os pais dos alumnos. Me formé
con los profesores, con los fundadores de la escuela, profesores fundadores, Ulrich y su esposa, y con el señor Gabet y marido, que vieran de Europa especialmente para conducir clases. Y con la creación de un seminario de formación de profesores Waldorf, donde participaran el doctor Lanz y su esposa, que fueron los fundadores, también él aprendió, ¿no? Llegó un momento que con o esforzo do estudo, práctica en sala de aula, vínculo con a proposta pedagóxica e compromiso espiritual con o ser humano que se quer desenvolver, temos formadores capacitados aquí mismo, no Brasil. Considero a Escola Rudolf Steiner un portal que se abriu para mí e para a miña familia e pasou a transformar nosas vidas e nos proporcionar un norte sadio e verdadeiro. Non quero ser pretencioso ou dono da verdade, mas preciso afirmar, pela miña vivencia de 50 anos como profesor nesta querida escola, que o camiño debe ser percorrido, por máis difícil que sella, algunhas veces. Abracen esta aventura con o corazón e a razón. Con certeza estarán contribuyendo para un mundo mellor. Obrigado. Moi lindo, ¿eh? Entonces, un poco después de Alpineo ven a profesora Eleonori, que está también aquí, que también, ella tiene 88 años, y también ella, la verdad, hasta hoy está activa en un grupo de ciencias que ella mismo desenvolvió con otros profesores y ficó muchos años como profesora aquí en la escuela y después en un seminario. Y una cosa importante, en el año 67 se consigue el certificado de utilidad pública, aquí en la escuela. Y eso también fue un momento así donde las personas ficaban ahí. ¿Para qué? Porque fue mucho tiempo, mucho trabajo, muchas idas para Brasilia, mucho gasto, y mucha gente protestaba porque para que precisamos un certificado de utilidad pública aquí en esta escuela. Mas, exactamente, coincide aquí con la Escuela de Resiliencia. Gracias a ese certificado público de utilidad pública, después se pudo, la escuela pudo adoptar, diríamos, la Escuela de Resiliencia que está localizada en Horizonte Azul. Entonces, ya desde el comienzo esta escuela fue se estructurando a nivel burocrático que es necesario. O sea, o ideal es importante, trabajar o ideal, mas también trabajar a lo burocrático, porque es la base para trabajar aquí en la tierra. Entonces, esas aulas prácticas que Lanz daba para los profesores que se allegaban, brasileños, se forma el primer seminario Waldorf de Brasil, cuando la escuela tiene 14 años, en el año 1970. Entonces, nuevamente, la escuela continuaba alemana. Ya, luego após, comenzaron a aparecer familias brasileras que no sabían hablar alemán, pero que sabían lo que era la pedagogía Waldorf, entonces colocaban las crianzas en la escuela. Y eso, claro, era un poco confuso porque las crianzas no podían aprender derecho, a pesar de Ulrich y Gaber y los profesores que estaban en esa época, intentaban hacer de muchas formas posibles, traer la pedagogía para que ellos pudiesen entender, ¿no? Entonces, fue así hasta que en 1971 llega Ute Kremer. Ute Kremer es alemana, una pedagoga Waldorf. Ella fue convidada por Ulrich, estaba en el seminario de Stuttgart y fue convidada para ser profesora en la escuela. Entonces, ella fue convidada para ser profesora de clase y ella comienza a dar las aulas, continúa dando las aulas de alemán y después tiene la profesora Iride, que da las aulas de profesora de clase para las crianzas que son brasileras. Entonces, después la materia de alemán la pegaba Iride y
La materia de alemán la pegaba Ute y la materia de portugués la pegava Iride. Entonces, eso fue un comienzo de que la escuela se torna bilingüe. Y eso fica así 2 o 3 años como escuela bilingüe y después la escuela se torna unilingüe nuevamente. Es o portugués con una materia de alemán, el alemán como materia. Un poco antes de eso, de venir a UTE, tengo que hablar que a Meca Melchitz, conocida por todo el mundo, profesora de música, entró a trabajar en la escuela. En esa época ella era muy joven, mas ella desenvolvió a lo largo del tiempo que estuvo trabajando en la escuela o currículum musical, Waldorf. Y entonces ustedes ven que la escuela, la biografía de la escuela está feita por personas. Son las personas que trabajan juntas y que tracen ese ideal para la Tierra. Entonces, los fundadores son o canal que están trazando ese ideal de antroposofía y de pedagogía Waldorf. A través de ellos, la pedagogía y la antroposofía entran en la Tierra. Y las personas que están ligadas kármicamente con ese ideal son atraídas para ese lugar. A lo largo de toda esa biografía de 70 años, todas esas personas, todos los que trabajan aquí son atraídos para ese ideal, forman parte, entonces forman todos ellos un organismo vivo. Y como todo organismo vivo está continuamente se regenerando, continuamente se mudando, las células unas se van y otras voltan, vienen, hay un proceso de regeneración continua, de movimiento continuo. Mas las personas que están juntos en una iniciativa tenga a ver con esa iniciativa, desde o profesor hasta a limpiadora, del cocinero hasta quien hace o xerox, todos son atraídos por ese ideal y cuanto más esas personas están en paz consigo propia y afinadas consigo propia, mejor están afinadas con los otros y mejor ese ideal puede venir a la Tierra. Cuando nos estamos desafinados, desafinación, yo aprendí con Pablo cuando hice la entrevista que desafinación es necesario para poder llegar después al silencio. Mas también precisamos el silencio. Si hay mucha desafinación, si hay mucha desafinación, perdemos o fío da meada, perdemos o fío do propósito de vida. Perdemos o fío do propósito que veio, cuál es la misión de esta escuela. ¿Entendieron? Paro, foi meia hora. ¿Qué? Passou meia hora já. Pasó media hora, más rápido. Entonces, a primera leva de formando es con 18 años de escuela, en el primero nodo lunar. La primera leva de formando. Ahí después, un poco antes, se comienza el inicio, el ensino medio. Y en el año 76, el presidente de la Sociedad Antroposófica, el señor Gross, en esa época, él muda el nombre de la Escuela Higienópolis para Escuela Rudolf Steiner. Y se oficializa ese nombre en el año 81. Aquí, con casi 21 años de la escuela, bueno, aquí ya comienza en el año 74, que es con 18 años también, comienza la escuela a dar fillos. Entonces, comienzan a aparecer escuelas en diferentes lugares de Brasil. No comienzo perto de en São Paulo, entonces a la primera que comienza es Capão Bonito, después Vereda, en Bauru, varias escuelas. Y en el año 80, cuando la escuela tenía 24 años, la pedagogía Waldorf es reconocida en Brasil. Y una cosa interesante también, en el año 76, con 20 años de la escuela, Lanz, bueno, el Lanz, além de dar aulas y toda la parte administrativa y todo lo que él hacía, él también traducía, porque en la época que se comenzó no había ninguna traducción de los libros de Steiner, solo existía ¿Quién es Rudolf Steiner? De Mayer, ¿no? Meyer. Solo ese libro.
y Lans comenzó a traducir libros, pero lo traducía en manuscrito, todo a mano. Entonces apareció una madre de escuela, que se llamaba Yasira Cardoso, que vive a Teoye. Ella estaba buscando trabajo como jornalista, pero ella también quería estudiar antroposofía y se percibió que no había ningún libro. Ahí él conversó con Rudolf Lans. Lans le mostró una caja de papelón donde tenía todos los manuscritos y ella comenzó, llevó esa caja de papelón para casa y comenzó ella a escribir, a dactilografar todos esos libros. Y ahí ella, con eso, fue se desenvolviendo a pocos. Ella inclusive aprendió alemán de una forma autodidacta para ayudar a Lans, que yo achei demais, así en 2 o 3 años ella aprendió alemán, y el primer libro que ella tradució fue el Evangelio de San João, de Steiner. Ahí comenzaron, los dos traducieron, y se formó primero aquí en la escuela una editora interna, y después en el año 81, junto con la ayuda económica de Pedro Schmidt, se monta la editora antroposófica, que ficó aquí, eso, la editora antroposófica. Aquí, en el año 80, hay nuevamente una crisis se forma, ahí entre los vellos y los novos. Ahí se forma un grupo de personas novas, de profesores novos, se llama Grupo dos Novi, y fue una crisis bastante dolorosa porque los vellos inclusive tuvieron que voltar para Alemania porque se quedaron sin trabajo. Ahí da para ver así como ese grupo de los Nove pudo gerir la escuela 2 años y después percibieron que era muy grande la tarefa para ellos y después se formó a proceso una conferencia interna. Entonces da para ver cómo no da para jogar o vello totalmente para fora, no me serve, mas también o novo ven queriéndose revelar, ¿no? Entonces, cómo encontrar siempre o término medio entre o vello y o novo, entre la expansión y la profundidad, ¿no? Eso es el desafío de toda nuestra vida y el desafío también de esta escuela y de todas las instituciones. Entonces, en los años 80, viene Astrid Rede, que ella era profesora de educación física, ella conoce la gimnasia Bodmer, a escuela, ella fala totalmente emocionada porque la escuela pagó para ella 2 años completos en Alemania para estudiar gimnasia Bodmer. Entonces, ella fue la primera gimnástica Bodmer aquí en Brasil. Trabajó durante muchos años aquí en la escuela y después ella montó formaciones de gimnasia Bodmer, montó también congresos, se llaman congresos de movimiento, que está en el FALA, que esos congresos, las materias de movimiento son música, gimnasia y euritmia. Entonces, esos congresos de movimiento engloban esas 3 artes. Ella ficó muchos años, entonces esa formación de gimnasia Bodmer está en el quinto grupo, y también ellos tradujeron varias publicaciones de la fundadora de la Bodmer, la señora que fundó esta gimnasia, que están en apostila y que están esperando publicación. Otro importante es la euritmia, que es otra iniciativa, estamos viendo como incubadora de iniciativas. A euritmia ya tenía esa profesora, a Renate Nisch, que estaba aquí en el palco, a Marilia y Marisa. Eran 3 euritmistas que estaban en esa época en la escuela, trabajando en la escuela. Ahí ellos percibían que ficaban, sobre todo Renate falaba que ficaba exhausta porque daba muchas aulas a lo largo de la semana. Entonces era muy cansativo y ella tenía un impulso también artístico. Entonces ellas piden para a diretoría aquí en la escuela en esa época, en el año 87, que ellas precisaban tener un día no trabajar para poder pesquisar y traer
a los elementos de la literatura y de la música brasileira. Entonces, aquí el comienzo de la brasilidade, yo acho, con elas. Y la escola aceptó. Entonces, elas trabajaban cuatro días y un día elas pesquisaban y traían la arritmia para dentro do Brasil. Pesquisaban todas las músicas brasileiras y todas las literatura, y con eso ellas desenvolvieron una arritmia lindísima. Después montaron aquí en la escuela Terra Brasilis, que también se expande, tiene muchos espectáculos lá no mundo fora. Entonces, es otro impulso que yo veo que nació aquí en esta escuela. Gracias a eso, a partir de estas arritmias, después teve varias formaciones aquí, tanto en São Paulo como en Botucatu, y es otra iniciativa que surge a partir de esa abertura que en esa época tenía escuela y que continúa teniendo. Entonces, eso también es importante de falar. Aquí comienza, por aquí comienza los preparativos para el teatro. Aquí el teatro, para construir o teatro. O Klaus me falou que quando eles decidiram construir um teatro, tenían, yo que sei, o teatro a mí costava 300.000 e tinham 10.000. E ainda assim, falaram, vamos a conseguir. E aí eles faziam muitas bazares. En esa época las familias estaban muito junto con los profesores, con la escuela, participaban de todo, hacían bazares, hacían concertos. Me falaron que vino la familia Carrasquera, a familia, hicieron la orquesta de sopro de Berlín. Se falaron que venían todos de frac, ¿no? ¿Cómo es frac? Sí, muy elegantes. Y el teatro estaba todo así, era terra. Entonces todo el mundo se sentaba en la terra y los músicos de sopro de Berlín tocaron. Y todo ese dinero que se recaudó fue para la construcción del teatro. Entonces, ¿qué? Antônio Nóbrega también. Antônio Nóbrega también. Cuando Antônio Nóbrega veio de Pernambuco para São Paulo, el primer show fue aquí na Steiner. Y ahí él hacía con boneco y tocaba violín. Y eso también fueron shows y conciertos que era para recaudar dinero para el teatro. Y aquí el teatro, a pesar de no estar totalmente construido, no estaba inaugurado ainda, el primer obra de teatro fue Os Físicos, que fue dirigido por Amaury Salvetti, que es Amaury Falsetti, que es el marido de Aglaya, que fue aquí después entre el 91 y el 96, acho que el 94, 95. Pronto, aquí, a partir de esta edad de 35 años, yo hice aquí una otra curva biográfica diferente de las que normalmente tenemos. Esta curva de 35 años a 70, aquí máximo de vitalidad. Y aquí, un poco antes, comienzan los seminarios, seminarios modulares. Entonces, ya se había, la enseñanza de Lanz ya se habían tornado un seminario aquí, como ya había falado, ya habían comenzado a salir turmas de formados en pedagogía a partir de él. Estos seminarios eran continuos, toda la semana entera y todas las semanas por mes, al menos duraba un año, como antiguamente se hacían los seminarios de todo tipo. Y aquí en el 90 comienzan los seminarios modulares, que por supuesto tuve mucha crítica porque parecía que no se podía aprofundar tanto. Por otro lado, era una necesidad porque en los seminarios muy continuos, personas que venían de otros lugares no podían vir porque no tenían suficiente o porque no podían dejar las familias, etc. Entonces, con los seminarios modulares se expandió la pedagogía.
Entonces el primer seminario modular fue el CEPAPA en el año 90, que veo Beto, que era con Ítalo y Ocasal Bertaló y Ocasal Petraglia, Luciana Betti y a Marcelo Petraglia, que es lo que dirigieron. Era acho que era en Botucatu. Não, o primeiro foi itinerante, foi em vários lugares. Né? Depois o segundo foi em Botucatu. Entonces, en el año 98 es cuando se forma la Federación de Escolas Waldorf, que es una forma porque ya había muchas escuelas en Brasil, para desenvolver una red, para tener unas representatividades, para recursos, etcétera. Era esa Federación de Escolas Waldorf. Y en este año fallece el doctor Lanz, con 42, en el año 40, o sea, el año 42 de la escuela. Y aquí se tiene el reconocimiento oficial del Centro de Formación de Profesores Waldorf. Entonces, el seminario Waldorf aquí, de Lanz, para poder ser profesor con este seminario precisaba tener un magisterio. Aquí fue reconocido como seminario de profesores y no precisaba tener magisterio. Entonces tú podías actuar como profesor sin tener magisterio. Eso después muda más para frente. Otros seminarios que aparece, el Seminario Brasil, que es un seminario también que es con el Peter Vicar. Peter Vicar es otro profesor que aparece aquí en el año 77, un profesor que ficó 25 años dando aulas en la Escola Waldorf aquí, y después él se tornó profesor de seminarios. Y él fundó entonces el Seminario Brasil y más tarde el Seminario de Jaguariúna. Entonces, los profesores, lo que fue aconteciendo en la escuela es que primero eran los profesores alemanes que enseñaban a los profesores brasileños, que sabían alemán o que habían ido algunos profesores brasileños habían ido a Inglaterra o a Alemania a se formar como profesores. Y ahí después una segunda tanda de profesores aquí, que eran profesores que se habían formado con ellos y que se habían formado en otros lugares. Ahí después continuaban formando profesores y la pedagogía Waldorf se espalló por el Brasil. Entonces los profesores más experientes de aquí tuvieron que salir salían para, como por ejemplo la profesora Lori o profesora Tarsila, que salían para ser tutores en los seminarios que estaban expandidos por el Brasil. Entonces aquí fueron ficando profesores que se fueron formando en los seminarios. En el año, yo quería traer, en el año 2008. Tengo a Federación en 98. ¿Qué? La Federación, ya falé. Que la Federación, de eso sí, ya falé. Ahí en el año, ¿estoy bien de tiempo? Está tranquilo. En el año 2008, una persona que trabaja mucho por esta escuela y que es muy presente y muy amorosa por esta escuela es la doctora Ana Paula Curie, que es médica y es la madre de crianza de aquí de la escuela. Era madre de crianza de la escuela, continúa ella participando. Ella comienza a desenvolver a escuela de país y después a escuela de familia. Entonces, ella primero como junto con los profesores hacían oficinas de diferentes tipos de materias y ella trabajaba con los pais cuestiones así existenciales, preguntas que tenían sobre los hijos, sobre educación, sobre escuela, etc. Y eso fue se desenvolviendo cada vez más. Se tornó después escuela de familias y después ella comenzó a participar de congresos. Eso también me faltó, el Congreso Iberoamericano, que está por aquí, que es otra iniciativa que surge de esta escuela y que fue aquí el primer Congreso Iberoamericano de profesores Waldorf.
Entonces, ella participó de un congreso de estos iberoamericanos de profesores y ella sintió la necesidad de hacer un congreso de pais. Entonces, ella comienza aquí primero en la escuela y forma encontros de pais y después eso se desenvuelve en congresos de pais y familias, ¿no? Donde se trabajan cuestiones de educación que cada vez son más difíciles para el mundo de hoy, ¿no? De las familias saben cada vez menos cómo hacer con las preguntas que los adolescentes y las crianzas tracen. Entonces, cuando más o menos en 2013 se forma lo que se llama el Instituto de Desenvolvimiento Waldorf, que es un instituto así porque aparece una ley que los profesores para poder actuar precisan tener pedagogía. Entonces, el seminario Waldorf, traído por Lanza a lo largo de todos estos años, se transforma en una posgraduación en pedagogía. Y esto va a ser la base después para las facultades, porque un poco más para frente, la escuela consigue una autorización del Ministerio de Educación para graduación en pedagogía. Y eso da, con eso surge la posibilidad de una facultad de pedagogía Waldorf con graduación, posgraduación y otros cursos. Entonces, ustedes ven cómo fue, no es solamente una escuela de educación de crianza, es un centro que incuba, que produce, que fructifica otras iniciativas. ¿Quer passar a gotinha? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quer passar otra gotinha? No? A otra gotinha, pasa otra gotinha. Estoy ficando sin respiración, puede ficar otra gotinha. Então, Gabriel vai passar mais algumas entrevistas. Eu sempre tive a impressão que esta escola, eu vou falar uma palavra, tem algo solar. Tem. Não sei, Exatamente. tinha uma irradiação como um sol, apesar de todas as dificuldades. E passou por muitas dificuldades, assim. Eu também passava por dificuldades, mas tinha algo solar, né? Assim, as crianças, e até hoje, com todas as dificuldades, se eu vejo as crianças, tantas crianças, fazendo arte, os teatros, eu sinto que ainda tem algo solar. Que irradia. Irradia. Por exemplo, o Alto de Natal, né? Algo que a gente trabalha com as famílias já há algum tempo, como um fechamento da educação infantil, e eles deixam esse presente para as famílias que permanecem, para todas as crianças da educação infantil. E a gente vê esse milagre quando eles conseguem ser tocados, que não vai fazer algo para o seu próprio filho, mas para as crianças. Então, quando eles apresentam esse Alto de Natal para instituições que nós convidamos para vir num dia assistir, como já tivemos da Estrela Nova, já tivemos da Horizonte Azul, da Alquimia. Então, quando eles olham aquelas crianças, Pequeno Príncipe, então, aquele olho brilhando. Então, para esses pais, né, que têm essa realidade e recebem aquele presente das crianças, aquela veneração, aquele olhinho brilhando, eu acho que eles são tocados com essa oportunidade de oferecer algo que não seja para o seu próprio filho. Sendo professor de Química novo, dou aula faz pouquíssimo tempo, eu comecei a observar fenômenos e observar conceitos e assuntos que eu não tinha o mesmo olhar como nas outras escolas. Então aqui a Steiner ela te convida a olhar para o que você já tem de conhecimento e conteúdo, só que de uma forma completamente diferente. Eu acho isso extremamente positivo. A escola é um ambiente completamente diferente, então acho que até desde o momento quando a gente entra na escola, a paisagem, a calmaria já é completamente diferente. Então entra aqui eu sinto uma paz.
Bom, agora preciso ir mais calma porque tenho ainda meia hora. Então, hemos falado até o instituto, que la escuela tenía 56 años en 2013, donde era el seminario desenvolvido por Rudolf Lanz, él se torna postgraduación. Y aquí, luego a pos, comienza la Escuela de Resiliencia, que es una escuela que está localizada en la Horizonte Azul. O comienzo da escola es a partir de Monte Azul, y Monte Azul fue fundada por Ute Kremer aquí. Ute Kremer, cuando ella comenzó a dar aulas, ella ya comenzó a modificar el currículum Waldorf un poco, porque ella achaba que precisaba colocar ciertos elementos. Ella, além de ser antropósofa, era también una trabajadora social, o es una trabajadora social, y ella, en esa época ella comenzó en el segundo, tercero año, cuarto año, trazía para las crianzas, por ejemplo, crianzas de un grado mayor podían hacer brinquedos para crianzas do jardín, aí depois se iban al zoológico, una crianza más edad cuidaba de una crianza de menos edad, y aos poucos ella fue, a través de esa vivencia, como desenvolviendo esa posibilidad de que yo puedo hacer algo por otra persona. En la época de la dictadura, que aquí no Brasil, que estaba del 64 hasta los 80 y tantos, ella falaba para los alumnos: sí, vamos a servir ao Brasil, pero de outra forma. Vamos a servir facendo ao mellor cosas, teatro ou traballos manuais ou brincadeira con crianzas que non ten esa posibilidad que nos tenemos aquí. Então, ela tamén trouxe a primeira Olimpiada, e tamén ela comenzou a traballar no jardín, con las crianzas. Entonces las crianzas plantaban rabanete y cenoura y todo, y eso era una alegría para todos ellos. Yo falé con Manfred Osterrock, que fue alumno de ella, y él falaba que fue la mayor profesora que él tuvo, porque él encorajaba a ellos para superar sus limitaciones. Y se relacionaba con ellos como individual, de forma individual, no en masa, diríamos, ¿no? Entonces, ella estuvo 9 años en la escuela, y após esos 9 años ella desenvolvió el movimiento de Monte Azul. En el 7º año ella iba con las jóvenes de 14, 15 años de aquí de la Steiner para la favela, y ellos podían trocar vivencia y trocar, traer teatro, y ellos trocaban cosas, ¿no? Entre ellos, experiencias entre ellos, y eso fue muy marcante para los jóvenes que vivenciaron eso. También fue un momento en la vida de ellos muy marcante. Entonces, ella continuó con el trabajo en la favela, o sea, traer la antroposofía para la favela, porque la verdad no existe pedagogía Waldorf sin antroposofía, es junto una cosa con otra. Entonces, también fue muy criticada en esa época, porque todo lo nuevo trae crítica, fue muy criticada porque tenía ese impulso de cómo en la favela van a poder entender sobre antroposofía. Mas entendieron y se desenvolvieron, y es un trabajo precioso que tienen lá, y eso se culmina con la Escuela de Resiliencia, donde tienen 150 alumnos, y los profesores de esta escuela aquí van para lá. También cuando comenzó la Escuela de Resiliencia también tuvo mucha crítica, porque es algo muy diferente de la escuela aquí. Mas con el tiempo las personas se van, todo es hábito, todo es aceptación. Entonces, eso fue aconteciendo. Y
Traigo estas cosas aquí, la nota fiscal paulista y SEBAS, que son documentos que la escuela también consiguió, que le permite, el SEBAS permite reducir los impuestos para casi la mitad, y todo eso va para, tanto eso como lo de la nota fiscal paulista, va para no sé si un organismo, se puede hablar un organismo, es un grupo que se formó dentro de la escuela en esta época, en 2019, que se llama Frater. Entonces, Frater tenta ayudar a familias que están en la escuela, que ya no consiguen acertar todo lo que precisan ser acertado económicamente aquí en esta escuela. Entonces, no comienzo eran bolsas emergenciales, y a poucos son otro tipo de bolsas. Yo quería hablar antes de eso que en esa época, en toda esta época, se puede hablar que biográficamente esta es la época así de como en la biografía individual, es la época en que estamos ligados con nuestros pais, con el origen, ainda no estamos individualizados. Aquí también era esa época, donde estaban ligados con ese ideal que trajeron los fundadores, con ese fuerte ideal, y toda esa fuerza irradió, como a Renate falou, ese sol irradió y fortaleció la escuela durante muchos años. Y toda esa escuela y todas esas personas que se allegaron fortalecieron esa escuela. Hubo muchas donaciones aquí, de tiempo y de dinero. Aquí, por ejemplo, momentos donde pais daban bolsas para 30 crianças en un año. Un pai, o sea, él conseguía apoyar a muchas crianças. Había muchas bolsas, tanto de estudio, de seminarios, de profesionalización, como también de ayuda para otras crianças que no tenían esas condiciones, ¿no? A partir de los 42 años, es claro que no es generalizado, porque es una escuela enorme, entonces tiene camadas de todo tipo en esta escuela, mas es lo que la mayoría de las personas acha que a partir de los 42 años la escuela comienza las bases antroposóficas comienzan a minguar, diríamos, se transforma más en una metodología, a repetir lo que Steiner faló, Steiner dice, Steiner faló, y no se regeneraba, no se... también se transformó en una escuela más elitista, más acomodada, donde todos estaban más fechados, ¿no? Y eso aquí va para frente. Nuevamente, no son todos, por supuesto que hay mucha gente que vive la antroposofía, que estudia antroposofía, que tienen un impulso além do individual, etc. Mas, como una masa crítica, la escuela sí se fue resecando un poco y se tornando un poco más elitista, ¿no? Y ahí, a partir de aquí comienzan a acontecer otras cosas, lo que yo siento, ¿no? Comienzan a acontecer otras cosas. Bueno, tiene la escuela de resiliencia, tiene esta Ana Paula Curí, que trabaja con desenvolvimiento de profesores, desenvolvimiento de pais, além de las oficinas artísticas. Aquí tiene la escuela de resiliencia, aquí el Frater, comienza a se olhar para além de lo que está ya certinho. Esto está certinho, ¿no? Entonces comienza a olhar para além de eso. Ahí comienza... Aquí tengo un aspecto también que yo quería solamente nombrar, porque yo hicimos las entrevistas de ellos, un grupo de familias que no tenía vaga para sus hijos en la escuela,
fue una circunstancia, fue la primera vez que aconteció en la escuela y parece que la última, y esas familias se unieron con tal fuerza y trabajaron con tal fuerza que consiguieron una tercera sala para esas 9 crianzas. Entonces, lo que aquí parece que lo que me han falado mucha gente, ¿no? Que toda esa ligación que tenía antes los padres y los profesores juntos, trabajando por el bien común, por conseguir cosas en la escuela, eso se fue diluyendo un poco. Entonces se fue diluyendo un poco la antroposofía, se fue diluyendo un poco ese espíritu comunitario que existía fortísimo aquí. Y claro, bueno, estamos en otra época de la vida. Aquí era la época de reconstrucción del mundo después de la guerra, ¿no? Aquí después la dictadura. Y aquí, es interesante que aquí, a partir de los 42 años, que en el año 98, comienza la era digital. Comienzan cada vez más los computadores y los celulares. El digital comienza en 2005, ¿no? Os smartphones, los digitales. né? Os smartphones. Y comienza o consumismo cada vez mayor, son observaciones, mas está aconteciendo también una voluntad de regeneración, una voluntad de renovación, una voluntad de trasero nuevo para la escuela, ¿no? Una boa voluntad, como también fala Pedro Schmidt no comienzo, precisa mucha paciencia y boa voluntad para que las cosas acontezcan. Entonces, aquí comienza el Frater. En el año 2020 surge la Comisión de Inclusión, que es para personas, para cuestiones de lo femenino, la LGBT, autismo, racismo. Entonces comienza a se ollar para esa cuestión de la escuela, ¿no? Interesante que a lo largo del camino de toda la escuela, pues los hijos de los funcionarios estudiaban aquí, después aquí también con la escuela de resiliencia, cuando terminaban el 6º año, venían para la escuela Steiner para terminar sus estudios. Entonces, Amale hizo un estudio dentro de la escuela para ver así la cuestión con esas crianzas que forman parte de la escuela, más que no tienen las condiciones económicas que tienen la mayoría de las crianzas que tienen en la escuela, o que no tienen no son de raza blanca, etc. Y se percibió, fue a través de una maestra de escuela que trabaja en Amale, se percibió que muchas de estas crianzas no se sentían pertenecientes a la escuela, se sentían excluidos o no eran convidados para las fiestas o no eran convidados para casa de los otros alumnos. Entonces se cuestionaron si estaban haciendo una cosa boa, o fato de que existiese aquí crianzas que no pertenecían a ese estatus social y a esa... entonces fue una cuestión que se discutió mucho en la Male sobre qué hacer con eso. Y entonces a escuela fue la primera vez en el año 25 que contrata un asistente social para cuidar de esas crianzas y para cuidar de todo y para trabajar esa cuestión de inclusión y de diversidades. Yo traje esta curva, porque con 70 años la escuela, 70 años un número completo, así, una completud y los años de sabiduría, ¿no? Que se espera exactamente como comienzo da escuela, de personas que vienen de un régimen de exclusión, de desamor y de no se sentir acogidos, ¿no? Y que vienen para un Brasil que los acoge. Y como agradecimiento, ellos traen toda esa grandiosidad de la escuela maravillosa esta que solo podemos agradecer la cantidad de filhos, la cantidad de frutos que la dio y
yo también pienso, muchas veces yo pienso, bueno, esta escuela precisó ser así de fuerte, económicamente, precisó ser así de fuerte en todos los sentidos, porque es una escuela muy fuerte, físicamente muy fuerte, tiene una facenda inmensa con muchas construcciones, todo acontece, mas tiene también un ideal muy fuerte, porque él atrayó personas de além do mar que vivieron aquí su vida, que hicieron acontecer, y muchas personas ven la escuela como referencia de la pedagogía Waldorf no Brasil. Entonces, es una escuela muy fuerte y precisó ser así de fuerte para poder traer todo esos frutos para el mundo. Entonces, solo podemos agradecer a esta escuela. Y ahora, ¿cuál es la próxima misión de la escuela? Porque ya trouxe todo eso. Todo eso já está no mundo. Amparo, posso falar uma coisa? Pode. Que aqui em 71 começou a ter aula em português também, além de alemão, né? Que antes era só alemão. Em 73 as aulas ficaram só em português. Em 87, com esse impulso da euritmia, né, foi entrando mais ainda na cultura brasileira, o repertório dos compositores brasileiros, né? Então aprofundou a pesquisa, né, assim, encarnando a pedagogia Waldorf mais ainda no Brasil. E aí depois, né, como você falou agora, nos últimos anos, né, mais conectando ainda com essa questão, né, da brasilidade, que são questões que vêm agora. Como é a pedagogia Waldorf no Brasil? Como trazer a pedagogia Waldorf para lo que é o Brasil? Porque, novamente, os fundadores, os pais, são o canal a través do qual o impulso espiritual vem. Mas esse impulso espiritual não, eu venho de meus pais, mas eu não sou meus pais. Meus pais são o trampolim a través do qual eu venho. Como eles foram o trampolim a través do qual a pedagogia Waldorf e a antroposofia, sobretudo, veio para o Brasil, se encarnou no Brasil. Como precisamos continuar desenvolviéndonos para que la pedagogía y la antroposofía, sin perder la esencia, porque ya sabemos que la solución no es tirar o vello y colocar novo, porque los novos no tienen experiencia, los bellos son los que tienen experiencia, la sabiduría de vida. Pero ¿cómo aceptar lo nuevo sin jogar fuera todo o bello? Esa es una cuestión que yo veo muy importante. ¿Y cuáles son las preguntas cómo trabajar la antroposofía con las cuestiones que vienen hoy del mundo? Que no es de fase 70 años. Entonces, hoy en día está todo la era digital, la inteligencia artificial. Después vino la pandemia también trouxe mucho miedo. Entonces, mucho miedo, mucha desconfianza entre los profesores, los pais. Muchos profesores y pais también se quejan de eso, de que ya no se sienten que forman parte, que es una totalidad de esa comunidad que se vivía aquí, que éramos todo un por el bien común para traer el ser humano. Ya no se vive tanto y se comenzó a no vivir aquí, y menos ainda después de la pandemia, donde las personas se ficaron isoladas, y después de la pandemia ese miedo do outro, a desconfianza do outro. Y estamos esperando precisamente a infancia. Y en la infancia, ¿qué es lo que se vive? Lo más fuerte que se vive, una crianza confía no otro. Entonces precisamos desenvolver la confianza. Ahora de una forma, aquí era dada la confianza. Las personas tenían confianza plena en los fundadores y actuaban y iban espallando. Y aquí precisamos desenvolver nuevamente esa confianza y no tener miedo do otro para poder desenvolver para continuar desenvolviendo una escuela moderna, amorosa, inclusiva, que hoy viene de origen. Eso. Entonces esos son los cuestionamientos que vienen
para frente que vamos a ir trabajando a lo largo de estos 2 días, sobre todo a mañana y después de mañana. Cómo continuar con esa escuela. Y también 70 años, acho que mucha gente aquí tiene 70 años. Yo tengo 68. ¿Cómo se siente unos 70 años? Ya tenemos un poco de sabiduría, ya sabemos que todo pasa, ¿no? Todo pasa, las crisis, van a venir crisis, esa crisis va a pasar y nos vamos a continuar viviendo, todo pasa. Nos oyamos, ya conseguimos oyar la cosa de un poco longe, vemos la totalidad de las cosas y conseguimos nos distanciar, o deberíamos de conseguirnos distanciar. Una cosa que acontece también mucho aquí, no solamente en esta escuela, en todo el mundo, es la polarización, ¿no? Yo falo una cosa, yo falo algo y el otro opina opuesto de mí y salta y fala y otro salta y estamos viviendo las polarizaciones. Y esas polarizaciones que se viven aquí, yo puedo oír cuando vinieron estas primeras crisis que o Pedro Schmidt faló, a voluntad y la paciencia y las impulsividades. Todo lo que es impulsivo, además, viene de una polaridad, ¿sabe? Cuando yo falo sobre una cosa y alguien quien no está de acuerdo conmigo salta de forma impulsiva, no consigue se conter, está hablando de un lugar que no es do eu, es otro lugar. Entonces, una iniciativa puede ser destruir porque yo no salgo de mi lugar, que simplemente es un punto de vista. Entonces, como fala o Paulo, o músico, precisamos entrar no silencio. Después de la desafinación, precisamos entrar no silencio para poder continuar haciendo música. Si yo entro en las polaridades, no estoy haciendo música. Y estando en las polaridades se pierde el fío da meada. Entonces, por eso esa cuestión de Ana Paula que trabaja, y acho que tendría que haber más trabajo de desenvolvimiento aquí en la escuela, se trabajar, se autoeducar, para me afinar lo máximo en mí, para poder me relacionar con otro de una forma amorosa y con eso también que ese ideal de la pedagogía Waldorf y de la antroposofía possa continuar encarnado en Brasil de una forma amorosa, inclusiva, de una forma gratificante. Faltam... Vamos mostrar a Toninha? Você Sim. falou pessoas com 70 anos, a gente pode mostrar uma com 99. Isso. Pode ser? Essa aqui? A Toninha, com Sim, 99 sim, anos? sim. Isso, claro. Então tá bom. Que a Amparo falou, né? Tem muitas pessoas com 70 anos, mas tem uma professora da escola que tem 99, que já foi professora. E que é ativa ainda. Não é na escola, mas é ativa. O meu vínculo com a escola foi muito gratificante, como professora de paisagismo e horticultura. Olha só, eu tenho hoje, até hoje, 99 anos. Bueno, entonces con eso hemos fechado la biografía de la escuela. Es claro que todo esto que hemos hablado está recheado por todo lo que acontece aquí en la escuela. Las crianzas entrando en sala de aula, crianzas saliendo, brincando en los patios, los bazares, las fiestas, los conciertos, los shows, la música por todo canto. Entonces es un lugar muy rico y que vale la pena que exista en el mundo, que continúe existiendo. Y otra cosa tan importante, que yo siento también,
con 70 años no tenemos tanta fuerza como antes, ¿no? Ficamos más cansados y quizá y precisamos a veces ayuda de los otros, no tanto, al mío con 80 más, pero 70 años ya me dejan sentarme en el metro y todo. Entonces, quizá la escuela aquí precisa abrir para escuchar y todos los filhos que la teve precisan olhar para esa escuela y hacer una ponte, voltar para ayudar, ¿sabes? Los filhos ayudan a los pais, ¿no? Como esas escuelas, todas las iniciativas que surgieron en la escuela, los seminarios, cómo pueden olhar para esa escuela, para esa grandiosidad de esa escuela, agradecer todo lo que surgió de aquí y cómo ir junto para frente. Y no falar, esa escuela es así. No, yo soy filho de esa escuela y yo agradezco.